Hermes era judío. De hecho, era un judío particularmente famoso. Fue el fundador del sistema religioso judío. Recibió una gran revelación en la cima de una montaña. Fue legislador, organizador de ceremonias religiosas, fundador de un gran estado. Eso es porque Hermes era Moisés, o al menos eso creía un judío de la antigüedad. Ese judío era Artapano, cuyo nombre refleja una época en la que los persas dominaban sobre los judíos de Egipto. Datar a Artapano es mera conjetura. Vivió antes de que surgiera el cristianismo. Aún así, solo podemos dar un rango de fechas. Artapano vivió por el tercer o segundo siglo AEC, aproximadamente 200 años antes de Jesús. Sabemos dónde vivía Artapano. Vivía en Egipto y probablemente en la gran ciudad de Alejandría, en la costa del Mediterráneo, al oeste del gran delta del Nilo. Artapano estaba helenizado. Esto significa que podía hablar y escribir en griego. También adoptó los códigos no escritos y las formas de pensamiento griegas. Era parte integral de la cultura griega, y específicamente de la fusión cultural característica de Alejandría. Alejandría era un lugar donde egipcios nativos, judíos y griegos se encontraban a diario. Era un lugar donde los intelectuales griegos trataban de comprender su mundo culturalmente diverso en sus propios términos. Los judíos que vivían en Alejandría estaban orgullosos de su herencia judía nativa y querían destacar a los ojos de sus vecinos griegos. Ante todo, intentaban demostrar que no eran culturalmente inferiores. Podían hablar griego con la misma elegancia, escribirlo con la misma destreza, hacer referencias culturales con la misma agudeza, citar a los poetas con la misma habilidad, e incluso podían convertirse en poetas ellos mismos. Artapano no era poeta, sino una especie de historiador. En el mundo antiguo, al igual que en el mundo moderno, existían varios tipos de historia. Artapano escribió lo que podría llamarse historia popular. Hoy en día, este tipo de historia se parece más a las novelas. Los historiadores populares no citan fuentes ni presentan versiones alternativas. No distinguen entre hechos e interpretación. Sustituyen los argumentos basados en evidencia por afirmaciones contundentes. Persuaden a la gente no con lógica estricta, sino con relatos vívidos. Cuanto más vívida es la historia, más fácil es recordarla. Cuanto más fácil de recordar, más se repite. Cuanto más se repite, más se difunde. Cuanto más se difunde, más probable es que sea aceptado como verdad a nivel popular. La historia de Artapano es un argumento en forma de relato a favor de la superioridad de la cultura judía. Artapano escribe con la pasión de un hombre que formaba parte de una subcultura minoritaria tratando de probar su valía ante una élite cultural. Artapano reescribió la historia en un intento por revisar la memoria cultural. Él atribuía los bienes culturales de Egipto y Grecia a héroes culturales judíos. Su obra es una ficción en forma de historia popular. Tal vez, los griegos y egipcios estudiados la habrían rechazado de inmediato. Un escritor romano de la época de Jesús llamado Alejandro Polihistor resumió la obra de Artapano. Partes de la obra de Polihistor fueron copiadas por un historiador eclesiástico del siglo IV. Gracias a este tortuoso recorrido, hoy se conservan 3 fragmentos de Artapano. Artapano decía que Moisés era Hermes, o más bien que Hermes era Moisés. Esta identificación parecería extraña, pero hay algo todavía más raro. Artapano llama a todos los judíos por el nombre de Hermes. Afirma que el nombre aparentemente original de los judíos era Hermiotas.
Este nombre tan extraño pudo haber sido pensado como el nombre egipcio de los judíos. ¿De dónde proviene el nombre? Es mera conjetura. Quizá los judíos fueron llamados ermiutas en honor a Moisés / Hermes. Sin embargo, en el contexto de los fragmentos de Artapano, el nombre parece remontarse a tiempos más antiguos. Cualquiera que sea el origen del nombre, los griegos lo tradujeron como Yudayoi, de donde proviene el término castellano judíos. Así que Hermes en realidad era Moisés. Ahora bien, ojo, Artapano no estaba diciendo que Moisés fuera un dios greco-egipcio. Moisés era un hombre, aunque los egipcios luego lo divinizaron. En otras palabras, Artapano aceptaba la versión ebemerizada de Hermes, la idea de que originalmente fue un hombre, que luego fue convertido en dios. El Hermes ebemerizado hizo posible la versión judía de Hermes como Moisés. Artapano no identificaba, en su mente, a un hombre con Dios. Más bien fusionó las historias de dos hombres divinizados. Ambos vivieron en la antigüedad. Ambos fueron considerados dioses después por sus respectivos pueblos. Pero originalmente fueron hombres, grandes hombres sin duda, y que podían ser calificados como divinos. Artapano deja que el lector descubra por qué Moisés y Hermes son el mismo. Es una afirmación atrevida, y a nosotros nos corresponde el trabajo detectivesco. Hay un paralelo inicial evidente. Hermes Tot era el señor de Eka, o la magia, y resulta que Moisés era un mago muy conocido. Tenía un bastón, parecido a una varita, y podía convertir su bastón en una serpiente, transformar el agua en sangre, la ceniza en mosquitos, y así sucesivamente. Sin embargo, parece que Artapano no identificó a Moisés con el Hermes egipcio porque ambos fueran grandes magos, ni tampoco los conecta porque ambos enseñaran astrología. Para el siglo II a.C., el Hermes egipcio era visto como el gran maestro de la astrología. De hecho, parte de la primera literatura hermética que surgió en los siglos III y II a.C. tenía una naturaleza astrológica. Fue Hermes quien enseñó al faraón Egipso y a su sacerdote Tetosiris a leer las estrellas como presagios. De hecho, existía una cadena de aprendizaje. Hermes enseñó a Esculapio y a Anubis, quienes a su vez enseñaron a Tetosiris y a Negepso. Estos dos egipcios fueron los supuestos autores de muchos tratados astrológicos en la antigüedad. Artapano retoca esta versión. Él dice que fue Abraham, y no Hermes, quien enseñó astrología al faraón, y que este faraón no era uno reciente como Negepso. Más bien, era uno de los faraones más antiguos. Este faraón se llamaba Faraopis. Probablemente sea un nombre inventado que no parece significar más que Faraón Tut. En efecto, lo que Artapano dice, aunque sea sutilmente, es que Abraham le enseñó astrología a Tut. Entonces, Hermes Tut no fue el astrólogo original. El astrólogo original fue Abraham. Tut dependía completamente de un judío para aprender astrología, de hecho, del padre de los judíos. Artapano estaba ansioso por presentar a Abraham como el astrólogo arquetípico porque en el Egipto helenístico, la astrología era un conocimiento muy valorado. Lógicamente, Artapano intentó desacreditar a los egipcios como creadores de este conocimiento. Tanto Artapano como los egipcios estaban equivocados. Parece que la astrología helenística le debe su conocimiento a Babilonia. Tanto griegos como egipcios adaptaron la astrología babilónica a su manera. Artapano dice que Moisés fue deificado no por los judíos, sino por los egipcios, y específicamente por los sacerdotes egipcios. A Moisés se le llamó Hermes por la misma razón que a Hermes se le llamó Hermes. El nombre proviene de Firmeneia, el arte de la interpretación. Moisés inventó los jeroglíficos, los enseñó y explicó su significado. En resumen, Moisés practicó la Firmeneia. Por lo tanto, se le llamó Hermes. Toda la ficción de un hombre deificado por inventar la literatura es esencialmente griega. Artapano está completamente hechizado por el pensamiento helenístico, y sin embargo sigue siendo un judío fiel. Aquí radica un punto esencial. En realidad, no son los egipcios quienes deifican a Moisés. Los egipcios nunca tuvieron un motivo para deificar a un judío. Jamás lo habrían identificado con su dios Tat. No, fue un judío quien deificó a Moisés.
fue el propio Artapano. ¿Cómo lo hizo? Contó una historia completamente griega, contada por un judío para promover la causa judía y burlarse de los egipcios. Artapano hace mucho énfasis en Moisés como héroe cultural, inventor, constructor de ciudades, legislador y guerrero. Estas son las cualidades que hacían a Moisés y a Hermes semejantes. Un héroe cultural es un hombre que otorga enormes beneficios a la sociedad. Los beneficios específicos que Moisés otorgó a Egipto fueron increíbles, tanto en el sentido de ser maravillosos como, francamente, difíciles de creer. Por ejemplo, Artapano dice que Moisés Hermes fue el inventor de los barcos. Ni siquiera Diodoro de Sicilia le atribuyó esta invención a Hermes Tot. Si Moisés Hermes realmente inventó la navegación, incluso se adelantó a Jasón y los argonautas. Moisés también inventó máquinas para levantar y colocar piedras. Esto no fue poca cosa, ya que fue esta invención la que hizo posibles las pirámides. ¿Cómo lograron los egipcios subir bloques de 20 toneladas hasta la cima de una pirámide de 10 pisos? La hazaña es tan extraordinaria que algunos la atribuyen a los extraterrestres. Pero he aquí que un judío hizo realidad estas maravillas del mundo. El mayor logro de Hermes Moisés fue inventar la filosofía. Hoy en día, todos piensan que los griegos inventaron la filosofía, pero eso no es lo que creían los egipcios, además de muchos griegos estudiados. Los egipcios se enorgullecían de ser la cultura más antigua del Mediterráneo. La cultura más antigua poseía la sabiduría más ancestral, y los sacerdotes egipcios tenían tanto libros como inscripciones en piedra para demostrar que su historia se remontaba a miles de años antes de las civilizaciones griega y judía. Un héroe cultural también es un fundador. Según Artapano, Moisés no fue solo el fundador de una ciudad en particular, sino el arquitecto de todo Egipto. Lo dividió en 36 regiones llamadas nomos. Antes de esta institución, Egipto era un caos de faraones rivales nombrados y depuestos por una multitud cambiante. Hermes Moisés no era el faraón, pero como hijo adoptivo de la reina, actuaba como visir, exactamente el mismo papel que Tut desempeñó para el primer faraón, Amon-Ra. Pero lo mejor está por venir. Según Artapano, el plano de la religión egipcia fue diseñado por un judío. En el mundo antiguo, el fundador de un estado también era el fundador de su religión. Los dioses del estado eran elegidos junto con los ritos y costumbres que unifican a un pueblo. La religión que Hermes Moisés estableció en Egipto no se parecía en nada al judaísmo. A cada uno de los 36 nomos, Moisés asignó un dios particular para ser adorado. Estos dioses eran los dioses animales o con cabeza de animal que conocemos del arte egipcio. Había dioses gato y dioses cocodrilo, dioses con cabeza de perro y dioses hipopótamo. También había un dios iris. Ahora bien, el iris es el alma de Sat. Hermes Moisés estableció y deificó a su propio animal totémico. Encima de todo este aparato de la religión egipcia estaba el sumo pontífice mismo, Hermes Moisés. Designó tierras para los sacerdotes. Determinó sus cargos. Les dio a los sacerdotes sus escrituras. Toda esta historia imita la tradición egipcia, ya que los sacerdotes egipcios atribuían todos los escritos de los templos a Sat. Hacer de Moisés el autor de estos escritos era convertir a un judío en la fuente de la sabiduría egipcia. La identificación de Hermes y Moisés no fue un juego ingenioso inventado por un novelista. Fue una estrategia política. Tenía el poder de reescribir la historia. Artapano intentó subsumir todo lo bueno de la religión egipcia y de Egipto mismo, dentro del judaísmo, la religión de Moisés. Pero Artapano jugaba con una espada de doble filo. La figura de Moisés no absorbió, en realidad, a Hermes. Más bien, Hermes se tragó a Moisés. El primer promotor del monoteísmo universalista fue también el arquitecto de los cultos animales egipcios. El fundador del Estado judío primero fundó el egipcio, y lo hizo difícilmente bajo términos judíos. Hermes Moisés dio leyes y letras a los egipcios, pero no se parecían en nada a las leyes judías.
El gran libertador de Egipto luchó las batallas de Egipto, fundó sus ciudades, hizo posible sus pirámides, llenó sus bibliotecas y fundó su sabiduría. Con Artapano, todo lo que era Egipto se volvió judío. Sin embargo, todo lo que Moisés logró se convirtió en la gloria de Egipto. Si Moisés era realmente Hermes, entonces el judaísmo es, de hecho, y en su origen, una religión hermética.